están? Buenas tardes, buenas tardes. Me salió un mensaje que habitualmente no me sale salir, finalizar otra reunión cuando le di una opción de grabarle la clase. Aparentemente estaban ya varios presentes en la reunión y se finalizó esa reunión, por eso iniciamos con donde todos van ingresando nuevamente. Démosles un minutito a que se conecten los que tienen que conectarse y continuamos con lo que estábamos viendo la clase anterior. Mientras se conectan, no he podido llegar todavía a la revisión de lo que son sus exámenes. Voy trabajando en ello. Bastante material, sí, así que a medida que vaya avanzando, se les va respondiendo. A alguna persona entre las primeras personas que presentó su práctico, sí llegué hasta esa parte, revisar un poquito y se le ha respondido lo que es la materia, pero a la gran mayoría no. Entonces, no, si no les ha llegado mensaje de respuesta, no se preocupen, que igual se va a ir revisando y se les va respondiendo. Yo creo que hasta la siguiente clase ya a la gran mayoría por lo menos se le va a tener que responder en cuanto a lo que son prácticos y exámenes, lo que ha sido el primer parcial. Lo que va a ser su segundo parcial mientras se conectan sus demás compañeros, pongámoslo para la siguiente fecha, por favor, si pueden registrarse, anotar a la fecha. Hoy, hoy y la siguiente clase estaríamos terminando lo que es el avance de la materia. Hoy, finalizando la clase, se les va a dar una opción para poder eximirse. Entonces, estamos hablando de 30. El 4 se le da una opción también para poder eximirse para los que no logren eximirse hoy. Y estaríamos hablando de un segundo parcial el 6 de enero. Por favor, regístrenlo la fecha. Listen, por favor, ¿no podría ser el martes? Perdón, ¿qué fecha dice? No podría ser el martes, que el jueves 6 de enero tengo que ir a la universidad yo a dar un examen y es justo después de su materia. Ah, caramba. Está bien, Lizzie, el 6. Está bien el 6 le dicen para que el 4 Cuando diga el 6, la del examen. Va a Está quedar bien, muy, dicen. va a quedar muy apretadito si lo ponemos para el martes, sería 4. Sí, De dicen y todo, el 4 tiene que dar un ejercicio Pero flexible igual el si no lo siguiente logramos. martes no podría ser, por favor, pero hay la licenciado. siguiente opción, miren, hoy al finalizar la clase se les va a dar un ejercicio muy parecido a lo que vamos a ver en este momento. Hay la opción de eximirse y no necesita usted participar del examen del 6, así que tranquilamente participa de su examen que tiene, es el segundo parcial. Si no se exime hoy, este próximo martes se va a despejar duda de lo que de lo que va a ser su práctico. Hasta más un momento se los voy a mandar el práctico de esta unidad y va a volver a darse otra opción para poder eximirse a este segundo parcial. Entonces tienen dos opciones para no dar el examen del 6. Yo creo que la probabilidad de que la mayoría se exima es muy alta, porque son ejercicios muy, muy simples que se les va a dar. Entonces, no creo que le Está bien, complique licenciado. mucho, ¿ya? Registrémoslos, por favor, como 6, segundo parcial. Y el final lo ponemos para el martes 11. Martes 11, más o menos como en fecha jueves
13 se les estaría pasando su nota, antes que yo la procese, se las voy a pasar a ustedes, ya sus notas finales, donde está la puntuación de lo que son sus prácticos, exámenes y todo lo demás, para que ustedes lo revisen. Entonces, para quienes quieran saber su nota, el jueves 13 nos conectamos en horario de clase. Los prácticos, la presentación, por favor, hasta el día del segundo parcial. No son prácticos muy largos. Además de que esta parte de probabilidades en variables continuas no es muy complejo. Es más el uso de la tablita. Vamos viendo lo que habíamos, continuamos con lo que habíamos quedado. Voy compartiendo una pantalla. Licenciado, buenas tardes, disculpe. Sí, buenas tardes. ¿Será que podría explicar cómo es que lo ponen los datos de la tabla al ejercicio? Eso medio que me complica, licenciado. No lo entiendo muy bien. Por Claro, favor. claro que sí. En el ejercicio anterior, no sé así de manera puntual en qué inciso complica. Por ejemplo, para poder explicarle eso que pide su compañero, tenemos este ejercicio 1 y vimos los incisos A, B, C hasta el inciso F. No sé en cuál de ellos es el que complica. Voy a pasar al video y más o menos ubicar en qué parte habrían las dudas. Quedó también alguna de sus compañeras con duda y por el tema horario dijimos que iniciando la clase despejábamos dudas de lo que era este ejercicio. Otra opción, si no hay así una duda específica, puntual en alguna parte, podemos resolver, o sea, ver ejercicios y para esos ejercicios ver paso a paso cómo se toman los datos de la tabla y la relación que tiene con el gráfico, que sería tal vez lo más práctico. Sí, licenciado, por favor. Ya, perfecto. Entonces, continuando, copiémonos este enunciado para este ejercicio número 2. Este ejercicio 2 presenta la mayoría de los casos que pueden darse en cuanto a cálculos de probabilidades con el uso de la tabla. Así que copiémoslos el enunciado, un poquito larguito, pero copiémoslo, les va a servir de mucho. Y yo sé que a quienes tenían todavía alguna duda cómo se usa la tabla y el gráfico, con este ejercicio les va a aclarar bastante la figura. Nos dice ejercicio número 2, el enunciado: se ha determinado que la vida útil de cierta marca de llantas radiales tiene una distribución normal con una media de, y nos da el valor de mu, que es esa letra griega que parece una U. Nos dice que mu es igual a 38.000 kilómetros y una desviación estándar de, nos da el valor de la desviación, que lo representamos con otra letra griega que se llama sigma, igual a 3.000 kilómetros. Si una llanta es elegida al azar, nos pide calcular las probabilidades y 2 puntos aparte, nos da como 3 incisos. Para el inciso A, la probabilidad que tenga una vida útil de por lo menos 31.000 kilómetros. El inciso B, la probabilidad de que dure 49.000 kilómetros o más. Y el inciso C nos dice que un distribuidor hace un pedido, corregimos ahí, hace un pedido de 600 llantas y nos pregunta aproximadamente cuántas llantas durarán entre 40.000 y 45.000 kilómetros. Dicen, disculpe, creo que comentó una modificación que le hagamos, ¿o qué dijo? Disculpe, no lo entendí. Ah, sí, al enunciado. En esta partecita por acá,
En el inciso C era un distribuidor, hay un error aquí, dice una pedido, es un pedido. Esta partecita le tachamos la N que se metió por dentro. Ya. Gracias, licenciado. Esta partecita. Hace un pedido de 600 llantas, como aproximadamente cuántas llantas durarán entre 40.000 y 45.000 kilómetros. Ese ejercicio lo vamos a resolver en este momento, por favor. Así que copiemos el enunciado para que pasemos a ver la resolución. ¿Me confirman si ya lo tenemos copiado, por favor? Ya está, licenciado. Perfecto. Ya está. Perfecto, vamos entonces a ver la resolución. Voy a silenciar mi audio para evitar que se entrecorte. Después de ver la resolución del inciso A, lo voy a pausar el video para despejar todas las dudas que hubiesen respecto a lo que es el uso de la tabla. Así que, pero para seguir la resolución esta y a manera de que practican, todo mundo desde donde está lo va revisando los cálculos y va siguiendo la resolución con su tablita al lado. Es bueno que todo el mundo la tenga impresa al lado para poder trabajar con la tabla. Vamos a continuar con un segundo ejercicio número 2, que dice el enunciado lo siguiente: se ha determinado que la vida útil de cierta marca de llantas radiales tiene una distribución normal con una media de 38.000 kilómetros, que se representa con la letra griega mu, igual a 38.000 kilómetros, se abrevia de ese modo km. Y una desviación estándar sigma igual a 3.000 kilómetros. Letra griega de igual modo sigma 3.000 kilómetros. Coma, si una llanta elegida al azar, calcular las siguientes probabilidades. ¿Qué probabilidades vamos a calcular para el inciso A? Nos pide que esa llanta tenga una vida útil de por lo menos 31.000 kilómetros. Inciso B, que dure 49.000 kilómetros o más. Inciso C, nos dice que hay un distribuidor que hace un pedido de 600 llantas, vamos a llamarle N igual a 600 llantas, y aproximadamente cuántas llantas durarán entre 40.000 y 45.000 kilómetros. Esos son los tres incisos que nos piden. Veamos cómo se resuelve. Estos son son ejercicios de la distribución normal o estándar. Hablando de lo que son variables de aleatorias continuas. Iniciamos para el inciso A. Lo que hacemos es la formulita de estandarización. ¿Qué nos dice la formulita? Que los valores de z siempre van a ser igual a x menos la media, que es mu, sobre la desviación estándar. No tiene unidades, repito. Entonces, para este caso nos pide la probabilidad de que por lo menos esa llanta elegida al azar dure 31.000 kilómetros, o sea que X sea mayor o igual a 31.000 kilómetros.
Con eso yo estandarizo y voy a poner que Z es igual a X menos la media, dijimos, sobre la desviación. X, ¿cuánto vale el valor que busco? De 31.000 para arriba. 31.000 kilómetros menos la media, que son los 38.000, sobre la desviación, que tiene un valor de 3.000. Hacemos esos cálculos: 31.000 menos 38.000 dividido entre 3.000. Eso nos va a dar un valor negativo de 7.000 dividido entre 3.000, y eso nos va a dar un valor de Z igual a menos 2,33. Cuando yo tengo el valor de Z, puedo esto, en vez de reemplazar aquí, en vez de expresarlo en función de X, puede ser la probabilidad de Z. Esta desigualdad la voy a mantener, siempre la mantengo, mayor o igual a Z. ¿Para qué valor? Mayor o igual a menos 2,33. Con este valor de Z, como hicimos en los ejercicios del uso de la tableta, entro al gráfico. Lo más recomendable es hacerse un gráfico para identificar cuál es el área que está debajo de la curva, que es la que necesito. Si yo tengo esta, que es la curva de Gauss, por aquí tengo el valor de 0, el valor de Z que yo necesito, ¿dónde está? El que estoy buscando, de 0 hacia la derecha positivo y de 0 hacia la izquierda los negativos, y me dice que está por aquí, menos 2,33. Este es el valor de Z. La desigualdad me dice hacia arriba o hacia abajo, mayores o iguales. Para sumar vertical, y el área que voy a precisar lo voy a rayar en color verde. El área que preciso va a ser toda esta área de aquí. Todo eso desde menos 2,33 hacia arriba, mayor o igual. Vale decir que del área que yo saque, que esta parte, que es la vertical hacia la derecha, todo lo que está aquí debajo de la curva, desde 0 hacia la derecha, todo esto tiene un valor de 0,5 directamente. ¿Qué probabilidad es la que busco? Z mayor al valor de menos 2,33. ¿Cómo lo voy a obtener? Voy a decir que eso va a ser igual a lo que obtenga de la tabla. De la tabla voy a obtener esta área. Siempre la tabla me da desde el valor de Z, no importa que sea negativo, yo la tabla ingreso como si fuese positivo, desde el valor de Z hasta 0. A este valor que obtenga la tabla le voy a sumar todo el 0,5 que está a la derecha y obtendré el valor de probabilidad que busco. Vale decir que va a ser igual a lo que obtenga de la tabla cuando Z vale menos 2,33 más 0,5. ¿Cuánto vale Z igual a 2,33? Me voy a la tabla. Para Z igual a 2,33 voy a obtener un valor de 0,49010. Vale decir que cuando yo ingreso a la tabla para Z menos 2,33, que en realidad la tabla ingreso con positivo, eso me da un valor de 0,49010. Es el área desde este punto hasta este punto. Y yo necesito desde el menos 2,33 hasta el final. Eso va a ser igual, voy a escribirlo aquí abajito, probabilidad de X mayor o igual a 31.000. Dijimos que es igual a la probabilidad de Z mayor o igual a menos 2,33. Nunca se olviden este negativo, si este negativo va a ser igual a
0,49010 más 0,5. Esa suma 0,5 más 0,49010 nos va a dar 0,49010. En modo porcentual eso es igual a 99,01%. ¿Qué interpretación puedo darle yo a este inciso? Me está diciendo que la probabilidad de que una llanta tenga una vida útil de por lo menos, o sea, como mínimo 31.000 kilómetros, me dice que la probabilidad es del 99% que eso suceda. ¿Qué quiere decir? Si una llanta en promedio dura 38.000 kilómetros trabajando, o sea, sin imprevistos, sin casos particulares, trabajando 38.000 kilómetros, si yo calculo la probabilidad de que su vida útil esté por debajo de esos 38.000 a 31.000, pongámosle 7.000 kilómetros por debajo, seguramente me va a durar, es muy probable que eso ocurra. No le estoy exigiendo mayor cantidad de kilometraje a la llanta. Por eso es que obtengo un valor de probabilidad bastante alto. Vámonos al caso que sería el caso contrario. Bien, voy a hacer una pausa ahí para que hablemos un poquito sobre cómo funciona la tabla. A ver, alguna parte que confunda, que no esté clara de cómo funciona la tablita para este caso. No sé si se comprende lo que nos muestra el video de esta parte. Quedan los micrófonos abiertos para quien quiera participar. Dicen, ¿no podría explicar cómo saca el planteamiento? Ya, Esa parte me chica. Claro que sí. A ver, si nosotros leemos lo que nos pide en el enunciado para el inciso A, nos pide la probabilidad de que una llanta dure por lo menos 31.000. Si recuerdan en lo que era el anterior tipo de distribución para variables aleatorias discretas, el valor de X justamente era el valor de probabilidad que buscábamos, se mantiene. X lo vamos a tomar como aquello en cuanto a probabilidad, que es lo que andamos buscando. Entonces, el encabezado de la fórmula tiene que ir en función a lo que nos pide. Si aquí nos fijamos probabilidad de X, ¿qué valor? Como trata de variables continuas, hace referencia a que no son valores puntuales. Aquí ya no hay la figura cuál es la probabilidad de que X sea 31, de que X sea 32. Para variables discretas sí, para variables continuas no. Para variables continuas habla de que trabaja por rango. Entonces nos dice cuál es la probabilidad de que dure por lo menos 31.000 kilómetros. Cuando me dice por lo menos, es lo que nosotros tenemos que entenderle e ir captando o adquiriendo esa partecita de poder generar la desigualdad. Cuando nos dice por lo menos, ¿cómo lo entendemos? Como mayor o igual, ¿no es cierto? Lo que nos dice, nos mostraba en el video. Si dura 31.000, de 31.000 para arriba cumple. Entonces, matemáticamente lo represento por este símbolo, esta desigualdad, que es mayor o igual. ¿A qué valor? A 31.000. Hasta esta parte, lo que hay que hacer en la resolución de estos ejercicios, anotar el encabezado. Tener claro cuál es el valor de probabilidad que busco. ¿Qué es lo que busco? Que una llanta dure por lo menos 31.000 kilómetros. Lo segundo que hago, para este caso que tengo solamente un valor de X, y fíjense que este 31.000 es una especie de límite. ¿Por qué digo límite? Porque todos los valores desde 31.000, o sea, desde este límite de 31.000 hacia arriba van a cumplir, porque es la probabilidad que busco. Entonces, con ese valor límite voy y ingreso a esta formulita de estandarización, que es la única fórmula que manejamos aquí. Me dice que Z igual a X menos mu dividido entre la desviación, que es sigma. Reemplazo aquí los valores. El valor de X lo asumo como límite, como 31.000. ¿Por qué? Porque todos los valores que estén de ahí hacia arriba me van a servir. Es por eso que en X reemplazo el 31.000, menos lo demás que son datos 38.000,
sigma tengo como 3000, hago operaciones, me da un valor negativo. Aquí, por favor, su atención un ratito para que, para que se comprenda esta parte y al terminar la clase de hoy podamos nosotros graficar. Lo primero que me fijo es el signo que tiene Z. Cuando entro a la formulita de estandarización, hago las operaciones, me fijo si es positivo o si es negativo. Si se tratase de un valor positivo, independientemente del valor que obtengamos, voy a acomodar esto. Si se tratase de un valor positivo, lo voy a tener que graficar en esta parte. Aquí van a ir los valores positivos en cuanto a Z. Por eso digo, lo primero que hago para ir a graficar, el signo. Yo me he fijado que esta operación, aquí tengo un signo negativo. Entonces, cuando se trata de un valor negativo, yo voy a necesariamente desde este cero, desde este eje vertical, hacia la izquierda, hacia aquí van a estar los valores negativos. Ya después me fijo cuánto es el valor, 2,33. De manera proporcional, ustedes en su gráfico hacen una división, qué sé yo, aquí voy a tener un -1, un -2, por aquí estará el 2,3, por aquí está el -3, y casi tendiendo a 0, casi cuando la curva llega al eje horizontal, estará más o menos el -4 para que ustedes hagan una relación de cuánta área van a ocupar. Y esto es simplemente de forma proporcional, no hay una escala que yo les diga desde aquí hasta aquí 1 centímetro, no hay nada de escala, simplemente de manera proporcional ustedes hacen una división más o menos de este tipo. Y cuando sean positivos, por aquí colocarán el 1, por aquí estará el 2, por aquí estará el 3, y bueno, y casi al final estará el 4 positivo. Entonces, primer asunto a considerar, si es negativo, voy a graficar hacia la izquierda, como es en este caso. Y justo donde cae ese valor de Z, hago una marca y subo una vertical. Subo la vertical. Después, ¿qué analizo? Hasta ahí solamente tenemos la marca con su vertical hasta donde va y corta la curva. Después me fijo en la probabilidad que me pide. Me pide los valores que van hacia arriba del 31.000 o me pide los valores que van hacia abajo del 31.000. Como en este caso me pide los valores mayores de 31.000. Cuando sean mayores, voy a cambiar de color, cuando sean mayores de 31.000 o mayores o igual, no hay mucha diferencia aquí a hablar de mayor o igual o simplemente mayor, por si acaso en los enunciados ustedes se van a ir dando cuenta. Cuando me pida los mayores, me va a hacer referencia hacia la derecha. Voy a, en mi gráfico, tomar en cuenta lo que está hacia la derecha. Cuando me pida los valores según la desigualdad menor, igual o menor simplemente, me va a hacer una referencia desde la marca hacia la izquierda. Cuando me diga por encima de tal valor, es a la derecha. Cuando me diga por debajo de tal valor, es hacia la izquierda. ¿Cómo lo represento de forma matemática? Con estas desigualdades. Me fijo en el encabezado del enunciado. Me dice X mayor a 31.000. Entonces voy a tomar hacia la derecha. Y ahí procedo a rayar para saber cuál es el área que necesito. Y me he fijado que lo que necesito en área es todo porque no me indica hasta dónde hacia arriba. Cuando no me indica hasta dónde, yo voy a asumir que llega hasta el eje vertical y continúa, pasa, ¿hasta dónde? Hasta donde finaliza la curva. Entonces, yo necesito toda esta área. Todo lo que estamos rayando nuevamente. Y aquí es un criterio que ustedes necesariamente lo tienen que asimilar, por favor. Por definición, hemos dicho que toda esta área, desde el eje vertical hacia la derecha, todo lo que está debajo de la curva vale 0,5. Por eso aquí directamente lo anoto. Aparece de la nada, aparece simplemente el criterio que yo sé que desde la vertical hacia la derecha, todo, hasta el final de la curva, todo lo que está debajo de la curva es 0,5. Pasa lo mismo
Hablando del lado izquierdo, si yo tengo aquí la vertical y busco todo lo de la izquierda, todo igual tiene un valor de 0,5, pero da el caso de que yo no quiero, en el lado izquierdo, yo no quiero todo lo que está debajo de la curva, solamente quiero desde el menos 2,33 hacia la derecha. Entonces me falta calcular este pedacito que corresponde al área debajo de la curva, desde z menos 2,33 hasta 0. Y eso voy y lo tomo de la tabla. Aunque en realidad en la tabla ustedes se van a fijar que no hay valores de z negativos, pero por un tema de simetría, lo que hace la tabla es calcularme como si fuera positivo para 2,33, como si yo hiciera una marca aquí, entro, calculo esto de la tabla. Si en términos de área yo lo vuelco a este otro lado, sucede que es exactamente lo mismo, por eso procedemos de ese modo. Lo calculo como si fuera positivo, porque en la tabla, repito, no hay valores negativos de z. Lo calculo como si fuera positivo, pero yo sé implícitamente que se trata del lado izquierdo. Entonces, cuando yo le sume esta área que obtengo de la tabla, estaré obteniendo, cuando haga esta suma, yo estaré obteniendo directamente el valor de probabilidad. Ahora, aquí hay un detalle. En este caso, a lo que me da la tabla le estoy sumando el 0,5. Van a haber situaciones en las que voy a tener que restar y eso es simplemente criterio de ustedes. ¿De dónde lo tienen ese criterio? Del gráfico que realicen. Hay personas que intentan resolver este tipo de ejercicios sin hacer el gráfico. Teniendo bastante práctica, sí lo pueden hacer, lo puedo obviar el gráfico. Pero al inicio, la recomendación que yo les doy, háganlo el gráfico porque visualmente les va a indicar qué área es la que usted necesita encontrar. Ahora, con el uso de la tabla, de forma más específica, no sé si alguien tiene duda a lo que vimos la anterior. Dicen, aquí me está confundiendo un poquito. Por ejemplo, como usted decía, ¿no? Si aquí fuera, si aquí no fuera negativo el 2,33 fuera positivo, aquí se restaría, ¿no? El 0,5 menos 2,33. Algo así, y ya no sumaría este 0,5 seguramente. Entendamos la y le voy a cambiar el valorio de la desigualdad para que veamos otra situación, aquí sin avanzar más, para que se vaya entendiendo si debo sumar el 0,5, si debo restar el 0,5. ¿Por qué insisto en esto? Porque llega la hora de exámenes y donde se debía sumar el 0,5 me aparecen restando el 0,5 y cosas así. Al final yo noto que esto puede confundir un poquito, pero para que quede totalmente claro esta situación, vamos a hacerle algunas variantes que la vamos a resolver conmigo aquí a lo que es la probabilidad que busco y van a darse cuenta de que es muy simple el criterio ese. Es correcto lo que usted afirmaba. Si no fuera negativo y solo trabajar en la parte derecha, sí, ya no se sumaría un 0,5. Dicen una consulta para sacar la estandarización, cuando la desviación estándar en este caso nos diera metros en vez de kilómetros, ¿tenemos que convertirlos a kilómetros para manejar una sola medida o mantenemos la orden? Excelente la pregunta de su compañera. Sí o sí uniformizamos unidades, por favor. Sí o sí uniformizamos, no podemos trabajar la media, por decir, en kilómetros y las desviaciones en metros. Sí o sí las uniformizamos las unidades. Es lo mismo, muchas veces hay, y se van a dar cuenta, hay muchos ejercicios que hablan en tema de tiempo. Les hablan, qué sé yo, en ciertos intervalos de tiempo que están definidos en horas. ¿Cuál es la probabilidad de que desde tal horario hasta tal horario suceda algún evento? Y cuando nos dan los datos aparece la desviación estándar en minutos. Entonces no puedo yo mezclar unidades, operar horas con minutos. Necesariamente hay que uniformizar bien la consulta. Ojalá y vaya quedando claro ese dato. Consulta. Sí, dice, es más fácil entonces uniformizarlo a porcentaje mayor. Perdón, la escuché un poquito entrecortado. ¿Cómo decía? ¿No saldría más fácil uniformizar al porcentaje mayor o al que está en mayor distanciación? Es decir, si de metros a kilómetros, digamos. O al revés, para trabajar más fácil. Es indistinto. Muchas veces
A lo que sea más familiar para ustedes. Muchas veces cuando hablamos de unidades de medida, hablan de algunas unidades de centímetros y puede ser que hayan otras unidades en pulgadas. Entonces uno dice, pulgadas son unidades del sistema americano y la mayoría opta por uniformizarlo a centímetros. Entonces no hay una regla que les diga uniformice al mayor o al menor, es a lo que ustedes vean que es más cómodo. Si aquí lo quisieran llevar, por ejemplo, el criterio a la pregunta que ustedes dicen, si lo quisieran llevar a metro, entonces tendríamos unos números muy grandes y se hace hasta molesto escribirlos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero llevarlo los 38.000 kilómetros a metros, ¿cuánto sería? Y aquí les aumento otros 3 ceros. Anotar todas estas unidades para trabajar se hace muy incómodo. Entonces creo que lo más práctico, o sea, es a buscar la parte práctica en cuanto a las operaciones que van a hacer, lo uniformizamos a kilómetros, pero no hay una regla fija que les diga, bueno, llevemos a tales unidades por si acaso. Nos pregunta Abel Corrales, ¿cómo sacamos el 0.49? Me imagino que es con el uso de la tabla. Y ahora vamos a mostrarle eso. O sea, lo que quiero que en esta parte, que ya todo el mundo le entienda cómo se utiliza la tabla. Al final, la anterior clase nos dedicamos un poquito al uso de la tabla y ya a estas alturas, todo el mundo, por favor, tendría que estar manejando su tabla. ¿Cómo sacamos el 49? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? ¿Cómo entonces nos plantearía el ejercicio si nos fuese menor igual, no? Yo quisiera saber eso. Ya, de otra forma, ¿no? O sea, nos dijo de esta forma, ¿me entienden? Ya, claro que sí. Ahorita la vamos a ver esa situación. Vamos al uso de la tabla. Aquí, ¿cómo apareció este valor? Ya que nadie se quede con la duda. ¿Cómo aparece este valor de aquí? Y además que tiene cuántos decimales, 1, 2, 3, 4, 5. Yo me voy a la tabla que en la primera columna tiene como unos ceros, arranca el 0, 0,1, 0,2. ¿Hasta qué valor voy a ir? Hasta un valor que está por aquí abajo de 2.3. Estoy en la tabla, ustedes me guían. Por aquí hacia la derecha tengo los valores de 0,01, que es el segundo decimal. Por aquí tengo un 0,02 y por aquí tengo un 0,03, que son columnas. Yo ubico esta fila en la fila de donde está el valor de 2,3 y cuando tengo un segundo decimal vengo y lo tomo de la columna que corresponde al segundo decimal. Como en este caso mi segundo decimal es 3, voy a buscar la columna del 0,03 y aquí va a estar el valor. Si los datos están bien, ese valor que usted va a encontrar en la tabla es un valor igual a 0,49010. Estos valores que tienen en la tabla también se podrían redondear y llegar a la situación a 2 decimales cuando la necesidad de hacerlo sea imperiosa, ¿ya? Pero mientras lo tomamos todos los valores con todos sus decimales. Tenemos el valor para 2,33, el valor de la tabla es 0,49, perdón, no es 0,19, es 0,10, ¿no? En esta parte, para los que están atentos, 0,10. No sé si la persona que consultaba de dónde aparece el 0,49 le va siguiendo, la tiene la tabla a mano. Nos comenta, por favor, para continuar. Sí, Licen, gracias. Ya, excelente. Licen, disculpe, la anterior clase creo que comentó, si sacamos, digamos, Z y el resultado nos da con muchos decimales, lo redondeamos, ¿no dijo? Sí, cuando el valor de Z tuviera, por decir, 2,33 y por aquí tengo un 2 más, un tercer decimal, ustedes se fijan en esta columna, yo no tengo la opción de entrar a la tabla con 3 decimales. Aquí me muestra el primer decimal y el segundo decimal solamente me permite hasta el segundo decimal, lo puedo tomar de las columnas que están hacia la derecha.
Entonces, estos valores de Z se redondea a 2 decimales para ingresar a la tabla. Ahora, otro detalle. Cuando ustedes escribieron el encabezado, hacemos esta expresión. Lo segundo que hacemos, y es bueno que nos acostumbremos, escribimos la probabilidad, pero en términos de Z, en términos de lo que hemos estandarizado, y digo probabilidad de que Z, esta partecita que estoy mostrando aquí, la desigualdad siempre mantiene, ya sea que lo exprese como X o lo exprese como Z, que es lo estandarizado. Ya cuando estandarizo, ya no pongo el valor de los kilómetros, sino pongo el valor de Z, que no tiene unidades, que me dice que Z mayor o igual a menos 231. Por eso cuando me vine aquí al gráfico, mostraba todo hacia la derecha. Ya esta terminología de aquí va a estar en función a lo que tengan que sumar 0,5 o restar 0,5. No sé si hasta aquí se comprende esto que estamos viendo. Por favor, si alguien tuviera dudas, es bueno que las comente su duda. ¿Entiende, Listen? Perfecto. Ahora veamos la variante que decía su compañero. ¿Qué pasa cuando fuese diferente el asunto por aquí? Y va como interrogante para los demás. ¿Cómo fuera si nos pidiera un dato interesante antes de entrar a esa variante que nos decía su compañero? Si la media, y es un razonamiento más que todo intuitivo para que se guíen ustedes de que si van bien en cuanto a los resultados, que van obteniendo. Si la media, el promedio de lo que dura una llanta, el promedio de lo que dura una llanta es 38.000 kilómetros. Y me pide calcular la probabilidad de que una llanta elegida al azar me dure por lo menos 31.000. Me dure menos de lo que en promedio duran. O sea, me está poniendo una medida bajita. Me está pidiendo una probabilidad de que dure por lo menos 31.000. Entonces es fácil. Bueno, si en promedio me duran 38.000, la probabilidad de que me dure un valor más bajo va a ser una probabilidad alta. Simplemente como una guía, como un parámetro para cuando ustedes lleguen al resultado. Si yo hago las operaciones y sucede que como resultado, en vez de sumar, yo lo resté, que es lo común, aunque ustedes no crean, es lo más común que me pasa en esta unidad, y alguien obtiene un valor así como la probabilidad es 0,001. Caramba, 0,1% de probabilidad que suceda esto. Y ya es un indicador que me tiene que hacer dar cuenta de que lo revise los cálculos. Ahora, si me pidiese que una llanta me dure por lo menos, no quiero exagerar mucho, que me dure por lo menos unos 45.000 kilómetros, ya cambiaría la cosa, ¿no? Por favor, para los que tienen espacio en sus cuadernos de apuntes, vayan haciéndolo el cálculo y me van ayudando. ¿Cuánto vale Z para este caso? Estamos hablando de 45.000 menos ¿cuánto? Menos 38.000. ¿Cuánto nos da, por favor, eso dividido entre 3.000, que es la desviación? No estoy haciendo nada más que estandarizar por si acaso. 2,33. 2,33, dice. Ya, 2,33. 2,33. Vamos a cambiarlo pasa que me estoy yendo del negativo, me estoy yendo al positivo y los valores van a ser los mismos. Vamos a cambiarlo los valores para que ustedes practiquen en calcular otro valor de la tabla. Aquí le voy a poner en vez de 45, 48. Y con 48.000 kilómetros estoy buscando la probabilidad que me dure 10.000 kilómetros más de la media, del valor de la media. Estamos hablando entonces aquí, por favor, recalculemos 48.000. 3,33, licenciado. Ya, mejor así. 3,33. 3,33. ¿Es positivo este valor o es negativo? Positivo.
Z es positivo de 3,33. Me voy al gráfico, voy a hacer necesariamente otra curva. Voy a hacer otra curva aquí abajito. Trazo una horizontal, sobre la horizontal dibujo la curva más o menos simétrica. Acostumbro a poner la vertical, esa ya no me salió muy vertical. Aquí pongo la vertical, por aquí Z está el valor de 0. Y en función al signo voy a ver si dibujo, como en este caso, a la derecha o hacia la izquierda la marca. Z es positivo, entonces voy a dibujar hacia la derecha. Por aquí está el valor que estandaricé. Z de 3,33. Desde este valor elevo una línea vertical hasta donde me corte la curva. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué parte de la curva es la que me sirve? ¿Mayor a ese valor de Z o menor? No perdamos de vista que estoy buscando la probabilidad de que X dure por lo menos o mayor o igual a 38.000 kilómetros. Esto es lo mismo que decir la probabilidad que Z sea mayor o igual a 3,33. Esta desigualdad, dijimos, cuando es mayor o igual, fíjense la flechita, me dice que tengo que tomar lo que está hacia la derecha. Entonces, lo que yo necesito de la curva es del 2,33 hacia la derecha. ¿Hacia la derecha hasta dónde? Hasta donde termina la curva. Lo que está rayado. Sigamos con la expresión que tengo. Esto va a ser igual. ¿Qué anoto aquí para ver la variante ahora? Ahora sumo el 0,5, resto el 0,5. ¿Cómo lo expreso esto en términos de la tabla? 0,5 menos 3,33. O 0,5 menos lo que obtenemos en la tabla. Menos el valor de la tabla. Lo que me da de la tabla, lo anoto así. Esto quiere decir lo que me da de la tabla, el valor de la tabla, cuando Z vale 3,33. Es correcto. ¿Por qué resto el 0,5? Porque, voy a resaltar el cursor, porque yo sé que todo lo que... Inciso B, pero me dice la probabilidad de que una llanta dure 49.000 kilómetros más. Vale decir, si en promedio una llanta, según las estadísticas, me dura 38.000, ¿cuál será la probabilidad de que una de esas llantas elegidas al azar? Les decía, ¿por qué tengo este 0,5? Porque yo sé que desde 0 hacia la derecha, todo esto tengo un valor que es igual a 0,5. Y gráficamente, fíjense que cuando yo a ese 0,5 le reste lo que la tabla me va a proporcionar, lo voy a rayar en otro color, es exactamente, tengo una duración excepcional, me debe mucho más. Lo que la tabla me va a proporcionar es exactamente esto de aquí. De la tabla yo voy a obtener esta área de acá. La tabla siempre me da desde el valor que yo busco hasta 0, hasta el eje vertical. Por favor, si alguien me dicta el valor de la tabla para cuando Z vale 3,33. 0,49957. Perdón, 49,957. 957. Excelente. Fíjense, la tabla me da un valor de 0,49957. ¿Qué área viene siendo esa? Es esta que está desde la marca que hice a 2,33, siempre hasta 0. No me da nada del lado izquierdo, por si acaso. La tabla me da este valor. ¿Cómo interpreto esto? Es correcto. Si todo lo que está al lado derecho de la curva vale 0,5, yo le resto esta partecita que me da la tabla,
obtendré justamente esta área que está rayado en rojo, que es la probabilidad que busco. No sé si alguien lo hizo el cálculo, ¿cuánto nos da esa diferencia? 0,003. 0,0043. 43. Sí. Y si eso Un cero más. yo lo quisiera expresar en... Un cero más, dicen. A ver, perdón. De nuevo, 0,00. 0,00043. Haya un Sí. 0 más. 043 ahí, ¿no? Sí. ¿Era 43 o 413? No recuerdo. Está bien, Lisa. licenciado. Ya, perfecto. Y esto de modo porcentual, ¿cuánto será que es? No, no es más que multiplicar por 100 y la coma recorre 2 posiciones a la derecha, ¿no es cierto? Estamos hablando del 0,043%. ¿Es un valor de probabilidad alto o un valor de probabilidad bajito? Bajo. Bajo. Es bajo, ¿no es cierto? Y tiene mucha coherencia con el valor que me pide para X. Me está pidiendo la probabilidad de que una llanta me dure 48.000 kilómetros, mucho más por encima de lo que duraría, una llanta en promedio, ¿no es cierto? Es por eso que el valor me sale bajo. O sea, y es simplemente para que tengan un criterio de poder guiarse por los resultados que van a obtener. ¿Qué pasaría? Aquí a la gran pregunta, para que no sean sorpresas en sus exámenes. ¿Qué pasaría si alguien quiere hablar de una llanta interminable que nunca se acabe y me pide la probabilidad que una llanta me dure 60.000 kilómetros, por un decir? ¿Qué cambia? Simplemente los cálculos, ¿no? Estandarizo Z, con el valor de Z voy a la tabla y obtengo valores. A ver, por curiosidad, por favor, alguien que lo haga el cálculo, la estandarizada para 60.000, ¿cuánto nos da? $7,33. Ah, ya, me da un valor de, gracias, me da un valor de Z de 7,33. ¿Qué hago con ese valor? ¿Será que puedo entrar a la tabla? No. Si ustedes se fijan, la tabla empieza en 0,1, 0,2, hasta 3,9 y el último decimal está por aquí, el segundo decimal está en 0,09, pero solo tengo valores hasta 3,9. ¿Por qué? Porque la curva, cuando va llegando a 4, prácticamente ya llega a la horizontal. Cuando tenga valores de Z mayores a 3,99, que es el valor máximo que me da la tabla, voy a obtener, o sea, voy a tomar el valor último que está aquí a la derecha, que es 0,4999 y un 7, si no me acuerdo mal. Cuando yo tenga valores mayores a 3,99, que es el valor máximo que tengo en la tabla, para esos valores yo estaré hablando de que estoy buscando esta esquininga de la curva apenas. Estoy buscando una probabilidad muy, muy bajita. Y cuando yo haga ese cálculo de estandarizo 0,5 menos lo que me da la tabla para Z733, me va a salir un resultado como 0,00000 y recién aparece un número. O sea, la probabilidad de que me dure esa cantidad de kilómetros, o sea, esa cantidad tan grande de kilómetros es bajísima. Bien, no sé si se va entendiendo hasta ahí para que veamos la situación, qué sería cuando nos pide que sea menor a 31.000 o menor o igual a 31.000. ¿Se entiende, Licen? Sí, tengo una pregunta. ¿Puede volver a explicar cuando, Ya, ¿qué partecita no la entendió? Me decía, no la escuché. cuando Z valga un valor que no existe en la tabla, qué le vamos a poner? Ya, cuando Z le salga de cálculo un valor superior a este de aquí, superior al 3,9, y pónganle por más que tengan un segundo decimal, un 9 más, que es lo máximo que pueden encontrar en la tabla,
Si ustedes se fijan, el valor máximo de la tabla en esta fila y en esta última columna, aquí ustedes tienen un valor de 0,49999 y un 7, lo que decíamos, es el valor máximo. Esto de aquí no es igual, pero es prácticamente igual al 0,5 total que tienen en todo este lado derecho de la curva. No olvidemos que aquí hay un 0,5 y en el lado izquierdo de la curva hay otro 0,5. Cuando nosotros hacemos probabilidades, el éxito más el fracaso no puede pasar de 1 en valores en términos decimales. Si yo sumo lo que es el éxito más lo que es el fracaso o lo que no es éxito, siempre me va a dar un valor de 1. Entonces, el área total que yo tengo debajo de la curva es 1. Este 0,5 más este 0,5 es 1. Cuando yo tengo un valor más grande que 3,99, vengo y tomo este valor de aquí, que prácticamente me significa todo el lado derecho o izquierdo de la curva, o sea, me significa toda la mitad de la curva, me significa los 0,5. Entonces, para manera de resumir, cuando su valor de Z sea mayor a 3,99, toman este valor de aquí, el que está encerrado. No sé si había alguna otra duda. Licen, tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando nos da Z 3,66, 66, 66, así, ¿se redondea a 3,67 o 3,66 se mantiene? Redondaría a 367, ¿no? El 6 al número que está al ladito lo hace 7. Ah, ya. Redondean necesariamente a 2 decimales. Y si tuviera, a ver, le pregunto para que hablemos el mismo idioma y bien la consulta. Usted me dice 3,667. ¿A cómo redondea esto, dijimos? Redondea, si hablamos de 3,67. 3,67. 3,67. Y si el caso fuera que tenemos 3,665, ¿a qué redondea? 3,67. A 3,67. 66 nomás. A 3,67. 3,67. Y este por si acaso es un errorcito que en algunos casos viene desde la escuela. Y si fuera 3,66, voy a bajarle al 5,1. 4, ¿ese a cuánto redondea? 3,66. 3,66. Eso es lo correcto. No se redondea. Y esto ustedes lo pueden corroborar en una planilla de Excel para más o menos calcular. Cuando el número, bueno, en este caso el tercer decimal va desde 0, 1, 2, 3 hasta 4, mantiene. Ya cuando llega a 5, 6, que es la otra mitad, 7, 8 hasta el 9, sube un dígito, ¿no? Estamos hablando de 3,67. Ya para que tomen en cuenta. Pero voy volviendo a lo que estamos avanzando. No nos salgamos de esto. Creo que se va entendiendo hasta aquí para explicar el otro caso que hablaba su compañero. Ya. ¿Qué pasa, dijimos, cómo se va a comportar la curva cuando me pida la probabilidad de que una llanta dure menos de 31,000? Ya no me diga por lo menos, si no me diga menos de 31, lo puedo anotar de este modo. Busco la probabilidad de que X sea menos de 31,000. Fíjense aquí a propósito, estoy anotando mi desigualdad así. No tiene mucha relevancia si voy a utilizar el menor o el menor o igual. Hace rato me decía por lo menos 31,000. Ah, ya, bueno, lo engloba así, es mayor o igual porque lo considera también al 31,000. 31,000 o hacia arriba. Y cuando me dice menos de 31,000, lo correcto es anotarlo como menor que 31,000. Si me dijera 31,000 o menos, entonces ahí sería menor o igual a 31,000. Pero en el caso que nos diga 31,000,
Se van a fijar que no me hace mayor diferencia. Lo anoto con la simbología matemática que ustedes interpreten, en este caso menor. ¿Y qué valor va a ser? Voy a buscar la probabilidad de que Z sea menor de qué valor. ¿Cuánto dijimos que es la estandarización para 31.000? Lo tenemos aquí. Para 31. 2,33. No, 2.3. Menos, no olviden el negativo, menos 2,33. ¿Cómo va a comportarse eso en la curva? Eso me va a significar, ahora vamos a ver si sumamos o restamos a lo... Voy a hacerla la curva. Una horizontal. Hago mi gráfica. Es resta, dice. Puede ser que sea resta, ¿no? Por aquí está Z igual a 0. A es negativo, Z menos 2,33. Lo primero que me... Creo que no se hace nada, Lizzy. Lo primero que me fijé fue el signo. De 0 a la izquierda están los negativos. Trazo una vertical y me fijo qué parte es la que tengo que rayar. Y eso me lo da esta desigualdad. Esta desigualdad es la que me indica si rayo hacia la derecha o rayo hacia la izquierda. En este caso, menor. Me indica hacia la izquierda. Vengo y rayo esto. Lo que yo busco en probabilidad es esta partecita que está rayado ahorita en azul. ¿Cómo lo calculo eso? Yo sé que cuando ingresa a la tabla, si bien es cierto, repito una vez más, en la tabla no hay negativos, es como que yo voy a estar calculando esta área, como que por aquí yo tengo el 233, la tabla me da esto, cuando yo vuelco en cálculo por simetría, la tabla me va a dar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo sé que todo lo que está a la izquierda de la curva, el 0,5, a eso le resto lo que me da la tabla cuando Z vale menos 233, lo anoto como negativo, no hay problema, pero igual al final obtendré el resultado. No sé si se entiende y ahí nos va a dar un valor de, dijimos 0,5 menos, ¿cuánto valía la tabla para 233? Teníamos un valor de 0,49010. ¿Cuánto nos da ese valor, por favor? Si alguien lo hace el cálculo. 0,0099. 0,0099. Bien, ese es el valor de probabilidad. Es un valor de probabilidad bajito. ¿Por qué? Porque una llanta no puede ser que, no es muy probable que me dure mucho menos por debajo de lo que es la media, ¿no? Es lo mismo, a ver, para que se entienda ese criterio, si ustedes tienen un lápiz generalmente a ustedes les dura un semestre, 2 semestres de estudios, no sé, hablo de un lápiz normal, de los que uno compra en librería. Entonces, si alguien les pide calcular la probabilidad de que un lápiz le dure 2 días, por más que se ponga a hacer un práctico inmensamente largo, no puede ser, ¿no?, que un lápiz se lo terminen tan rápido, más o menos para que se entienda ese criterio. Y ese criterio les va a ayudar a no cometer los errorcitos que a veces son insalvables en un examen. Yo me acuerdo de un examen final, se presentó mucho ese error, en vez de sumar, restaban y le salió unos valores muy lejos de lo que es el correcto, pues, ¿no? Si uno realiza aquí, como en este caso, la resta, un valor 0,0099. Si uno por equivocación suma, estamos hablando de que le sale una probabilidad como del 50% por lo menos, entonces hay harta diferencia. Pero consulto, ¿se va entendiendo hasta aquí lo que las situaciones que estamos viendo? Por favor, me comentan.
Sí, se entiende, Listen. Perfecto. Podía haberlo calculado de otro modo, ¿no? Si yo a 1 le resto el valor de esta probabilidad que calculé, por favor, si alguien tiene una calculadora a mano, nos ayuda. 1 menos este valor de aquí. Esta es la probabilidad de que me dure más de 31.000. ¿Cuál sería la probabilidad de que me dure menos de 31.000? Lo puedo obtener 1 menos el valor que ya tenía calculado, ¿no? 0,0099. Ya, perfecto. Gracias, que es el valor que lo hemos obtenido entrando a la tabla nuevamente y haciendo los cálculos. Voy a borrar lo que está en pantalla y continuamos para no atrasarnos mucho. Llegando a los valores de 40.000, 49.000, hago el mismo cálculo y voy a buscar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 49.000. Eso va a ser igual a que necesito un valor de Z. Estandarizo. Aquí abajito estandarizo y digo que Z es igual a X menos la media sobre la desviación. X para este caso son las referencias que tengo, los 49.000 menos los 38.000, no voy a poner unidades porque al final se simplifican, 38.000, y todo eso está dividido entre la desviación. ¿Cuánto es la desviación? La desviación son los 3.000 kilómetros. Si hago esa división, 49.000 menos 38.000, y me da en el numerador como 11.000, dividido sobre 3.000, lo que les decía, aquí esta división son kilómetros, abajo kilómetros, que no se simplifica y simplemente tengo valores. 11.000 dividido entre 3.000, 11.000 dividido entre 3.000 me da un valor de 3,67 redondeado a 2 decimales. Los valores de Z para poder entrar en la tabla los vamos a redondear a 2 decimales. Cuando yo tengo el valor de Z, la puedo escribir la fórmula en función de Z y decir que la probabilidad de que Z, la igualdad la mantengo, la igualdad Z mayor o igual, en este caso positivo y en el negativo, 3,67. Con eso voy a ingresar en el gráfico simplemente para orientarme de qué trata. El gráfico, si cuando Z0 es aquí, busco qué valor positivo, negativo, positivo, 367, más o menos de forma aproximada, busco el valor para Z igual a 367. Cuando ubique esto en la horizontal, en el eje de las abscisas, así como le llaman en matemática, trazo una vertical hasta encontrar la curva, hasta cortar la curva. ¿Qué área de la curva es la que necesito? Mayor o igual a 367, va a decir 367 hacia la derecha o hacia la izquierda. Como es mayor o igual, es hacia la derecha. Si fuese menor o igual, como en los casos anteriores, sería desde 367 hacia la izquierda. En este caso, es hacia la derecha, es la que necesito esto. Esta es el área que necesito. Esta área que está en color negro, debajo de la curva de 337 hacia la derecha. ¿Cómo voy a proceder con ese cálculo? Cuando yo entro en la tabla siempre me va a proporcionar el valor desde 367 hasta 0. Vale decir que la tabla me proporciona el valor desde 367 hasta ¿dónde? Hasta aquí. Lo que la tabla me va a facilitar siempre va a ser esta área. La interpretación del área que necesito la hacemos cada quien. Ese criterio es el que se lo va a adquirir con la práctica. El ejercicio que área me pide lo que está por encima de 367, lo que está en color negro. Lo que la tabla me da va a ser esto de aquí.
me dice que cuando yo ingreso a la tabla con un valor de 367, de la tabla voy a obtener que esa es un área de la tabla voy a obtener que esa área es igual a 0,49988. Esto vale 0,49988, lo voy a escribir hacia arriba, 0,49988. Ese es el valor que obtengo de la tabla. Pero, ¿de qué me sirve este valor de la tabla? Simplemente para calcular la parte que está en color negro. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Ese criterio, por favor, lo van a ir adoptando ustedes del siguiente modo. Si yo sé que toda esta área que está en color verde vale 0,5, vale decir lo mismo que hace en el gráfico, toda esta área desde el 0 hacia la derecha es igual a 0,5. A este 0,5 yo le resto de esta parte que está en color rosado, me va a sobrar esta partecita en negra, esta partecita del área que está en color negro. Entonces voy a hacer el cálculo de la siguiente forma. Necesariamente esta probabilidad va a estar dada igual a 0,5 menos lo que obtengo de la tabla cuando z vale 3,67. ¿Qué valores son esos? 0,5 menos 0,49988, y eso me va a dar un valor de 0,300012, expresado de modo porcentual, es igual a 0,012%. Es un valor de probabilidad súper bajito. Muy poco probable que una llanta elegida al azar dure, o sea, me rinda 49.000 kilómetros o más, donde la media de vida útil de las llantas son 38.000. Estoy pidiéndole una duración de más excepcional a esa llanta, es por eso que es muy poco probable que se vaya a dar esa situación. Sigamos para el inciso C. En el inciso C nos pide que un distribuidor hace un pedido. Un distribuidor hace un pedido de 600 llantas. A eso lo voy a llamar N igual a 600. Y el número de llantas que durarán entre 40.000 y 50.000 kilómetros va a ser igual al valor de la llanta que le hace el pedido por la probabilidad que tenemos de que esas llantas duren entre 40.000 y 45.000. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a calcular? Si se fijan, tenemos dos valores de X. ¿Qué probabilidad es que busco? Busco la probabilidad de que X esté por debajo de los 45.000 kilómetros y esté por encima de los 40.000. Lo que busco es que X dure entre 40.000 y 45.000 kilómetros. Esa es la probabilidad que busco. Para eso voy a estandarizar los valores y voy a decir que Z1, para estandarizar voy a venirme a este ladito, voy a ponerle que Z que está aquí, voy a poner que Z1 es igual a X1 menos la media dividido entre la desviación. ¿Cuánto es X1? El valor inferior, 40.000 menos la media 38.000 dividido entre 3.000. Si hago el cálculo directamente de esto, que son 0, 40.000 menos 38.000 dividido entre 3.000, me va a dar un valor de 0,67 positivo. Para Z sub 2
va a ser igual a x sub 2 menos la media dividiendo la desviación. ¿Cuánto vale x sub 2? El valor que está por el lado de arriba, que son los 45.000 menos 38.000 sobre 3.000, me va a dar un valor de esa división igual a 2,33. 2,33. Me voy al gráfico. El gráfico lo voy a hacer aquí abajito para que no me falte el espacio. Voy al gráfico. En el gráfico voy a poner la siguiente figura. Sobre la horizontal van los valores de x, perdón, de z. Aquí está el valor de 0. Z sub 1 está por aquí, positivo, que vale 0,67. Elevo una vertical hasta cortar la curva. Y z sub 2 estará por aquí. Z sub 2 que vale 2,33. Y ahí elevo también una vertical. ¿Cuál es el área debajo de la curva que me interesa? El área debajo de la curva que me interesa es solamente esta parte que está rayado o achurado en color verde. Viene siendo esta área que busco. ¿Cómo la voy a interpretar? Ya tengo los valores de z. Aquí puse la probabilidad de que x esté entre estos valores, va a ser igual, lo voy a expresar en función de z, va a ser la probabilidad de que z tenga qué valores. El valor máximo de la estandarización es igual a 2,33, vale decir menos o igual a 2,33, y por el lado inferior a 0,67. O sea que z tiene que ser mayor a 0,67, z tiene que ser mayor a 0,67 y a su vez menor a 2,33, es esta área de la curva. Cuando yo entro en la tabla con 0,67 obtengo este pedacito de aquí, y cuando entro en la tabla con 2,33 obtengo este pedazo de aquí. O sea que esta parte negra me la suma dos veces la tabla. Considerando eso, y para restar esas veces que me sumó la tabla, lo que hago es decir que la probabilidad de continuación de eso, probabilidad de 0,67 menor que z menor que 2,33 va a ser igual a ¿qué? A lo que obtenga de la tabla. Voy a calcular esta área grande desde 2,33 hasta 0, lo que obtenga de la tabla para 2,33, y a esa área le voy a restar lo que obtenga de la tabla para 0,67, ambos positivos, y ahí obtendremos los siguientes valores. Para z igual a 2,33 es el valor de 0,49010. 0,49 0,10 menos para z 0,67 tiene un valor de 0,24857. 0,24857, y esta diferencia, esa diferencia me da un valor de 0,24153. 0,24153. Y al final el número de llantas que van a durar entre 40.000 y 45. El número de llantas va a ser igual a n por la probabilidad, que en este caso son 600 multiplicado por 0,24153, nos da un valor de
144.92 redondeado a 145 llantas que van a probablemente tener una duración entre 40.000 y 45.000 kilómetros. Bien, esa es la resolución de los incisos B y C. Si se fijan, el inciso B es como que muy parecido a lo que habíamos hecho en las variantes, ¿no? No me di cuenta, fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos, pero con otros valores. Ojalá y vaya quedando claro por esa parte. Y el inciso C es lo novedoso, que aparecen dos veces la estandarizada, se utiliza dos veces la formulita estandarizar. ¿Por qué? Porque nos da parámetros, nos dice entre qué valores y qué valores. Es por eso que estandarizamos con un valor de x1 y un valor de x sub 2, obtenemos los valores de z sub 1 y z sub 2, y solamente queremos el área entre esos intervalos, vale decir, entre z sub 1 y z sub 2. Y es ahí donde sí o sí se requiere del criterio de ustedes para poder seleccionar ese segmento de área. Lo haremos restando al área más grande, le resto el área más chica y directamente obtengo el valor de probabilidad que busco. No hay mucho misterio ya ahí cuando podemos entender este gráfico. Si hay dudas, por favor las comentan y vamos copiando este ejercicio para ver algunos ejercicios más. ¿Sí? ¿La escuchamos? ¿Por qué dijo que se restaba? No le entendí esa parte. ¿En qué inciso? En el inciso C, ¿por qué se resta? En el inciso C. En el inciso C se resta por el siguiente criterio. Por favor, aquí su atención un minutito. Yo de mi gráfico tengo esto de aquí. Cuando entro a la tabla con el valor de Z233, la tabla me va a dar todo esto hasta el 0. Me va a dar hasta aquí, hasta la vertical más alta. Toda esta área es para 233. Y cuando entro a la tabla con el valor de 0,67 positivo, que está por aquí más cerca del 0, la tabla me va a dar desde el 0,67 hasta aquí. O sea que esta área que está rayada aquí, más finita, más delgadita, la estaría tomando dos veces. Pero además de eso, yo no necesito desde 0 hasta 0,67. Solamente necesito desde 0,67 z sub 1 hasta 233. Si yo tengo toda esta área y a esta área le resto este pedacito, ¿con qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente con este sector desde aquí. Voy a cambiar el cursor para poder... Si yo a esta área grande le resto este pedacito, fíjense aquí me va a quedar solamente como resultado, me va quedando esta área, que es en realidad esa área la que necesito calcular, esta área que está aquí rayada. ¿Cómo lo hago? Al valor de la tabla de 233 le resto el valor de la tabla de 0,67. ¿Y qué obtengo? Obtengo solamente lo que tengo rayado, que es el valor de probabilidad. Por eso es lo que se resta, no sé si se comprende, si queda clara la figura. O sea que siempre que nos dé 0,38, 0, tanto, ¿se va a restar al otro? No quisiera decirles siempre se restará, siempre se sumará. Lo que sí voy a pedirles es que interpreten su gráfico y logren identificar qué es el área que se necesita. Yo necesito, en este caso, o sea, lamentablemente no hay una fórmula mecánica o así una receta que yo les diga a esto reste o a esto sume. Lamentablemente no hay esa manera. Pero sí del gráfico, lo que sí nos va a ayudar mucho es a interpretar qué es el área que yo necesito calcular. Y me lo dice aquí en el enunciado
de forma muy clara, me hice una llanta dura entre 40.000 y 45.000, con eso obtengo los valores de Z. Yo necesito el área que hay entre estos intervalos. O sea, necesito solamente calcular esto. ¿Cómo lo hago? Ya es criterio de cada quien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo más práctico, la tabla siempre me da el valor del área que está desde el valor de Z hasta aquí. Es lo que me da la tabla. Pero yo no necesito este pedacito hasta el 0,67, pero entonces si yo tengo este valor completo hasta aquí, y a este valor yo le quito este pedacito de aquí que también lo obtengo de la tabla, como resultado obtengo esta área de aquí. Entonces, en algunos casos, sí se va a restar al área grande, se le va a quitar. Va a haber situaciones que al área grande le voy a sumar un área chica cuando sucede que el otro valor de Z sea negativo. Pero no hay otro modo que entenderle esta partecita que practicando. Hay algunos ejercicios más que quiero que desarrollemos donde se va aclarando todas estas dudas que pudieran haber hasta el momento. No sé si se va entendiendo ahí el tema de las áreas, cómo se suman, se restan. Nos comentan, por favor, si hubieran dudas. Dicen, disculpe, yo tengo dudas ahí en por qué lo multiplica por 600. Ya, claro que sí. ¿Cuál es la duda? De por qué lo multiplica por 600. Eso del número de llantas no lo entiendo. Ah, ya, claro que sí. Al final, lo nuevo de este ejercicio nos habla de cantidad de llantas, no nos habla de porcentaje. No nos dice qué porcentaje de llantas durará, sino nos dice cuántas llantas de un lote de 600 van a estar en esos intervalos. Entonces no es más que multiplicar para el número de llantas N por P. N viene siendo 600 y P es la probabilidad que está justamente en ese intervalo. Si multiplicamos esa probabilidad por el número de llantas, nos da la cantidad de llantas que van a cumplir esa condición. Es un cálculo adicional sencillamente que hacemos para calcular en términos de cantidades de elementos. Preguntaba alguno de sus compañeros si vamos a hacer algún ejercicio por eximirse. Ojalá y nos dé el tiempo. De todos modos, si no nos da el tiempo, igual a la siguiente clase damos algún ejercicio por eximirse. No sé si hay más duda para ver otro ejercicio. ¿Me confirman si lo tenemos copiado, por favor, este ejercicio? Sí, dice. Perfecto, vamos viendo entonces otro ejercicio. Como enunciado para este ejercicio número 3, nos dice, es muy cortito este ejercicio, se desea formar una compañía con soldados de una estatura mínima de 1,74 metros. Si la estatura media del regimiento es de 1,69, con una desviación estándar de 6 centímetros, nos pregunta cuántos soldados se espera que cumplan el requisito en este regimiento de 1.200 hombres, de 1.200 soldados. Este es el enunciado, por favor, copiémoslo y vemos la resolución para este ejercicio. Voy pasando a mostrar la resolución. ¿Me confirman si lo tenemos copiado, por favor? Todavía dicen. Claro, esperamos. Voy a pasar a mostrar la resolución. Vamos viendo el ejercicio número 3.
distribución de variables aleatorias continuas. La distribución normal o estándar, nos dice el enunciado para este ejercicio, se desea formar una compañía con soldados de una estatura mínima de 1,74 metros. Vamos a anotarlo, los datos que tenemos en el enunciado. Nos dice una estatura mínima de 1,74 metros. Si la estatura media del regimiento es de 1,69, tenemos la estatura media igual a 1,69 metros, con una desviación estándar de 6 centímetros. Sigma igual a 6 centímetros. Por un tema de uniformizar unidades, las estaturas las estamos midiendo metros, la media está en metros, la desviación igual la vamos a uniformizar y estos 6 centímetros lo vamos a anotar en metros. Eso vendría siendo este valor de 6 dividido entre 100, ya que un metro, su equivalencia son 100 centímetros. Entonces esto sería 0,06 metros. Sigamos con el enunciado. Abre signo de interrogación y se hace la pregunta de cuántos soldados se espera que cumplan el requisito en este regimiento que tiene 1.200 hombres. El número de soldados es igual a 1.200. Lo primero que hacemos es tratar de identificar los valores asignados de X, qué valores estamos buscando para X, y con eso generalmente iniciamos escribiendo el encabezado de la fórmula, probabilidad de X que buscamos para X. Bueno, en algunas ocasiones ese valor de X no viene dado así de manera bastante explícita. Esta es la situación, el valor de X lo tenemos que interpretar del enunciado. Volvemos a revisar el enunciado donde nos dice se desea formar una compañía con soldados de una estatura mínima de 1,74 metros, o sea que nos dice que de 1,74 para arriba son admitidos en la compañía. Y de ahí nos pasamos al final del enunciado, la parte que está entre signos de interrogación, y nos pregunta cuántos soldados se espera que cumplan el requisito en este regimiento. Para formar la compañía, el requisito viene siendo que tengan una estatura mínima de 1,74. Entonces, para identificar la cantidad de soldados que van a cumplir este requisito, voy a buscar la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1,74, los que son los que van a cumplir el requisito. ¿Cuál es el requisito? Que la compañía que se va a formar tenga una estatura mínima de 1,74, por lo tanto X mayor o igual que 1,74. Unidades no le voy a poner para no hacerlo más confuso el ejercicio. Entonces busco los valores de X mayor o igual a 1,74. Generalmente, después que estandarizamos este encabezado de la fórmula de probabilidad, se expresa en función de Z, que es la variable que estandarizamos. Vale decir que Z va a ser mayor o igual. ¿Cuánto sería el valor de Z para X 1,74? La fórmula de estandarización nos dice que Z es igual a X menos la media dividido entre la desviación. En este caso el valor de X, 1,74, ¿cuánto es la estatura media? Es igual a 1,69 y la desviación que son 0,06. Todos estos tienen las mismas unidades, hay que tener cuidado. No lo vayan a ingresar este valor como centímetros. Si como centímetro queremos ingresar aquí,
nos va a dar error porque vamos a tener que unidades, metros para la estatura mínima, metros para la media, y la desviación también tiene que ir expresada en el mismo tipo de unidades, por eso le convertimos a metros. Si hacemos ese cálculo, el valor de Z nos va a salir igual a 0,83. Con este valor vengo aquí y digo que la probabilidad de que los valores de Z sean mayores o iguales al 0,83. Siempre me voy a fijar, 0,83 positivo o negativo. Positivo. Con eso me voy a hacer el gráfico. Y para el gráfico vamos a tener las siguientes consideraciones. Voy a hacer el gráfico por acá. Hago lo horizontal sobre lo cual va a estar Z. Y hago la curva que es la campana de Gauss, que es una curva simétrica que empieza de menos infinito y se baja más de infinito, donde los valores en la parte más alta, aquí va a estar el valor de Z igual a 0. Grafico este valor de Z, 0,83. Los negativos de 0 hacia la izquierda, los positivos de 0 hacia la derecha. 0,83, poquito más grande que el 0, y menor a 1. Y alguna marca. Y aquí voy a anotar el valor de Z que calculé, 0,83. De ahí trazo una vertical hasta cortar la curva. Voy a trazar una vertical hasta cortar la curva. Lo que me va a dar la tabla siempre va a ser de este valor hacia aquí. Lo voy a anotar. Esto es lo que la tabla me va a proporcionar. Siempre desde el valor de Z hacia 0. Si Z fuera más grande, desde aquí hasta 0. Esto me da la tabla. Y lo que yo busco, ¿qué valores son? Me vengo a esta expresión y me dice que voy a buscar los valores para Z mayores o iguales a 0,83. ¿Hacia dónde van a estar los mayores iguales? De Z hacia la derecha. Si fuesen menores o iguales, de Z hacia la izquierda, hasta el final de la gráfica. En este caso, desde Z hacia la derecha, porque son mayores a mayor o igual que 0,83. Lo voy a graficar, los valores que busco, voy a rayar, vienen siendo estos valores de aquí. Esto es lo que necesito calcular. Esta área que está rayada en color verde no me lo proporciona la tabla. Lo que la tabla me proporciona viene siendo este valor, pero yo necesito calcular esta área. Yo sé que todo desde 0 hacia la derecha, toda esta parte derecha mide 0,5 en área. Todo lo que está debajo de esta curva, hasta 0 mide 0,5. Entonces, por lo tanto, con ese criterio, voy a hacer el siguiente razonamiento. Si a todo esto que mide 0,5 le resto lo que me proporciona la tabla cuando Z vale 0,83, si a todo esto le resto esta parte desde Z hasta 0, que lo voy a rayar, en color rojo. Esto que está en rojo es lo que no estoy buscando. No preciso, no ocupo este valor porque me pide los valores de Z mayores a 0,83, por lo tanto, repito, de 0,83 hacia la derecha. Pero para poder calcular eso,
a este 0,5 que es el total, le resto esta área que está en rojo y me va a sobrar el área que está en verde. Entonces, si yo hago el cálculo, para z igual a 0,83, para z igual a 0,83, voy a tener los siguientes valores. Copio esto de x mayor o igual a 1,74. Dicho de otro modo, la probabilidad de z mayor a 0,83 decimos que es igual a 0,5 menos el valor de la tabla para z 0,83. Para z 0,83 me va a dar un valor de 0,29673. Y esa diferencia, perdón, antes de hacer la diferencia lo voy a escribir este valor. Cuando yo ingreso en la tabla me proporciona este valor que se llama 0,29673. Pero no es este valor que busco según la ecuación de probabilidad. Lo que busco son los valores mayores a z, mayores a cuando z es 0,83, lo que busco es el área en color verde. Pero para calcular el área en color verde hago la diferencia de 0,5 del resto del área en color rojo y me va a sobrar lo que está en color verde. Entonces, según los cálculos, esa diferencia me da un valor de 0,20, tengo más decimales, 32,7. Pero el ejercicio me dice, en la parte del signo de interrogación, cuántos soldados se espera que cumplan el requisito en este regimiento de 1.200 hombres. Voy a hacer el cálculo aquí abajito del número de soldados que cumplen el requisito, con el requisito de tener una estatura mayor, una estatura como mínimo mayor o igual a 1,74, va a estar igual, viene el número total de los soldados por el valor de la probabilidad que justamente cumple ese requisito. Y eso va a ser igual a 1.200 multiplicado por 0,2032,7, y eso me va a dar un valor de 243,92. Esto, cuando se trata de personas, no puedo hablar de unidades de personas, lo voy a redondear al inmediato superior, que va siendo 244 soldados que cumplirían el requisito, que tendrían una estatura mínima de 1,74. Bien, esa fue la resolución para este ejercicio. No sé si hay dudas, se comprende, creo que va quedando más claro la forma en cómo funciona la tabla, ¿no? Le hice una consulta. Sí, lo escuchamos. Los problemas siempre, el ejercicio va a decir estándar, ¿no? Que ya sea 6, ¿no? 6 centímetros o algo así. O no Sí. recuerdo bien. Sí, siempre va a decir. Ah, ya, gracias. Bien, copiemos. Dicen, nos va a dar para que nos eximamos un ejercicio. Eso No, dice- lo que no nos va a dar el tiempo, va a ser muy ajustado para dárselos el ejercicio. Sí, Que sean dice, dos yo tengo ejercicios la examen, siguiente dice. clase, licenciado, por favor. Sí, por favor. Ya algo Que así sean dos ejercicios. vamos a dar la opción la siguiente clase de que ustedes elijan qué ejercicio resolver, algo así vamos a hacerlo. Entonces copiamos esto,
que está en pantalla y nos estamos viendo la siguiente clase, por favor. Ya le dicen gracias. Bien. Feliz año nuevo, dicen. A No ustedes, tomen gracias. mucho. Listen, ¿cuándo nos va a dar el práctico de estos ejercicios? Lo voy a terminar de acomodar en un rato más y se los paso a su grupo de WhatsApp. En un rato más lo tendrían ustedes en su grupo de WhatsApp, el práctico de estos ejercicios. ¿Nos podemos salir, no, Alicia? Sí, si ya terminaron de copiar y gustan retirarse, lo pueden hacer. Nos estamos viendo la siguiente clase. Ya, Alicia, hasta luego. Hasta luego, gracias.